Os preguntaréis por qué estáis viendo la cabeza y las paletas del bacalao en la paella. Porque voy a cocinar este arroz utilizando la gelatina que desprende el bacalao. Por menos que podáis utilizar bacalao fresco. Proporciona un aporte buenísimo para los huesos y reduce el colesterol. En la pescadería pedir que os lo corten a tacos pequeños, sin espinas, y que os pongan media cabeza del bacalao y las paletas, con lo que conseguiremos la gelatina. Aquí la tenemos, se ha cocinado a baja temperatura. Echamos el bacalao en el aceite con la gelatina y unos dientes de ajo y hemos subido a media temperatura. Le damos unas vueltas hasta que vemos que el bacalao abre sus lascas, las capas de su carne. Ya tenemos el bacalao preparado y ahora lo aderezamos con una majada de salsa Mary, ajo, perejil, aceite, limón y sal. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a cómo se hace salsa Mary. Y una vez preparado el bacalao, lo que vamos a hacer es reservarlo en un plato aparte. Daros cuenta del sabor que tenemos en este aceite con la gelatina del bacalao. Echamos el pimiento verde en el aceite y lo mantenemos pochando durante un minutito. Y cuando está pochado abrimos un espacio en el centro y le añadimos una cuchara de pimentón en dulce. Luego de unos segundos lo mezclamos y le añadimos salsa de tomate. La salsa, además del tomate, lleva otros ingredientes y especias. Os aconsejo mi salsa de tomate, que la hago al horno y la tenéis en la descripción del vídeo, en salsas y salmorretas. Habíamos puesto 3 dientes de ajo con su piel. Ahora le añadimos otros 3 sin la piel. Esto se deshará en el arroz. Acompañamos también con cebolla caramel, que también la tenéis en la descripción del vídeo. Son recetas muy fáciles, pero que aportan mucho sabor al arroz. Cocinarlo en este caso aparte es preferible que hacerlo en la paella, pues en estos casos no se busca el típico sofrito con el regusto que deja el tomate sofrito. Teniendo ya todo el conjunto, añadimos el arroz. Un arroz bomba, valenciano del bueno, y 100 gramos por persona. Y lo sofreímos durante un minuto. El arroz sofrito queda un puntito más entero, como si fuese un dente italiano. Llega el momento de echar el caldo. ¿Y qué caldo? Pues yo le he echado un caldo de verduras. ¿Qué os parece? Pensabais que de pescado, ¿verdad? Pues se puede también de pescado. Pero en este caso no quiero mezclar pescados. Quiero que sepa a bacalao. Por eso mismo hemos cocinado con la gelatina del bacalao. 3 partes de caldo por 1 de arroz. Y lleva azafrán. El caldo se echa caliente. Repartimos el arroz. Subimos el fuego a fuerte y lo mantenemos durante 5 minutos. Volvemos al bacalao y vamos a aprovechar durante esos 5 minutos para desmigarlo y quedará bien mezclado en el arroz. Y con las pieles del bacalao, un truquito, freírlas en la sartén. Quedan riquísimas, con un poquito de sal, parecen patatas fritas. Pasados los 5 minutos, bajamos el fuego a media temperatura y el bacalao adentro de la paella. Ahora repartimos el bacalao y abrimos espacios en el arroz para que entre el caldo. Así no se os pegará el arroz en el fondo de la paella. Y ya sin volver a tocar el arroz, lo dejamos durante 10 minutos más que vaya haciéndose. El caldo con el arroz, el pimiento, ajo, el bacalao, la gelatina del bacalao. Y cuando llegamos a los 15 y se ha agotado el caldo, subimos a temperatura fuerte durante 1 minuto. Y estamos haciendo el socarrat. ¿Escucháis el ruido a lluvia? Se está tostando el arroz. Y ya tenemos listo un arroz riquísimo y finísimo de bacalao, pimientos verdes, ajos y un caramelizado de cebolla que le aporta un sabor buenísimo.
Las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo. Y más recetas en los libros Che, Paella y Arroz, en la descripción del vídeo.